Muy buenas tardes, jóvenes. Es un placer tenerlos nuevamente acá. Vamos a continuar con el tema del sistema de encendido y en esta ocasión pues vamos a seguir avanzando, vamos a procurar abarcar las generalidades porque en realidad profundizar en cada tema es muy difícil. Y mentiría decir vamos a poder abarcar los temas en totalidad, pero si quiero, vamos a empezar con sistema de encendido de efecto Hall. Vamos a ver Hall, vamos a ver sistema de encendido óptico, EDIS y DIS. Vamos a ver qué tanto nos da el tiempo para poder hacerlo, pero eh, hay que intentarlo, ¿verdad? De todos modos, si no se lograra en esta sesión lograr abarcar cada uno de ellos, pues tendrá que ser en la próxima clase, pero lo que sí es que vamos a empezar ahorita en este momento con sistema de encendido de efecto Hall. ¿Estamos? Entonces vamos a pasar de una vez a compartir el material acá. Les voy a compartir mi pantalla y observar en este momento, pues, la continuación de la diapositiva que estábamos trabajando. Ya vimos sistema de encendido convencional, ya vimos sistema de encendido con sensor inductivo, ¿verdad? Transistorizado con sensor inductivo. Y en este momento, pues aquí estamos con efecto Hall. Entonces, sistema de encendido con efecto Hall. Este sistema de encendido, el sensor de efecto Hall, ubicado en el distribuidor, o sea que este está ubicado en el distribuidor. ¿Qué quiere decir? Que así como en el sistema convencional venimos y se descarta el platino y ahora se introduce un sensor inductivo, ahora quitemos este y se coloca uno de efecto Hall. No estoy hablando de ninguna conversión ni nada, sino estoy diciendo un distribuidor, pero ahora no posee ni platino ni inductivo, sino un sensor de efecto Hall que va ubicado en el distribuidor. Se encarga de conectar y desconectar a tierra el circuito primario de la bobina a través de un módulo de encendido electrónico o directamente a través de la ECO. Este es un sensor de efecto Hall y al girar el eje del distribuidor, las pantallas y ventanas del obturador van pasando entre el imán permanente y el elemento de efecto Hall, espacio de aire. El obturador cambia la forma del campo magnético entre el imán y el chip Hall. Bueno, si nos damos cuenta, aquí tenemos un elemento Hall, el chip Hall. Si lo logran observar, tenemos una, dos, tres patas, que son las que tiene el sensor de efecto Hall, y tenemos aquí un flujo magnético fuerte entre estas dos piezas que tenemos acá. Aquí tenemos un imán permanente. En este caso, lo que no podemos ver, pero así sucede, es que el imán permanente está pasando ondas de campo magnético, en este caso hacia este costado donde está el chip Hall. Y lo que está hablando en este sistema es que en un momento ese magnetismo está pasando de un lado a otro, pero en determinado momento no pasa. Porque si podemos observar la imagen del lado derecho, aquí lo que está pasando es una hoja obturadora, ¿sí? De modo que eh, si tuviéramos, por ejemplo, este fuera el chip Hall y aquí tenemos el magneto, entonces en determinado momento pasa la hoja obturadora y tapa, entonces ya no pasa magnetismo del otro lado, de un lado a otro, y cuando sigue girando, entonces se destapa, entonces pasa una ventana y luego una pantalla, luego ventana, luego pantalla. Tal vez ahorita no me entiende muy bien, pero más adelante van a ver que sí. Entonces, el sensor Hall va fijado en el distribuidor de encendido, junto con el imán permanente. Todo el circuito está asentado sobre un soporte cerámico y fundido en plástico como protector contra la humedad, suciedad y daños mecánicos. Allí, entonces, podemos ya comprender un poco más lo que les hablo.
Entonces, en este caso tenemos como número 1 la hoja obturadora. Entonces, acá, vamos acá. Decíamos que entonces este de acá, voy a cambiar de color porque no me gusta, rojo. Este de acá, hoja obturadora, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, si nos ponemos a comparar con respecto, por ejemplo, a un sensor, un distribuidor con sensor inductivo o bobina captadora, como quieran llamarle, lo que viene a reemplazar este sistema con efecto Hall es que en vez de un reluctor, si estuvieron en la clase anterior que era de sensor inductivo, sabrán que es un reluctor. El reluctor viene a ser reemplazado ahora por un obturador que tiene pantallas y ventanas. En este caso estamos señalando el 1 que es la hoja obturadora, ¿sí? Donde en este caso, este que estoy marcando ahorita es la pantalla y aquí sería ventana. ¿Por qué? Porque hay un espacio libre. Y esta sería pantalla y esta sería ventana. Y esta sería pantalla, ¿ya? Entonces tiene tantas pantallas o tantas ventanas, si quieren verlo así, como cilindros tenga el motor. O sea que si es de 4 cilindros va a tener 4 ventanas. Si es de 6 va a tener 6 ventanas. O 4 pantallas. Si es de 4 cilindros, ¿no? Entonces, es la diferencia que tenemos acá. Ahora, quiero que observen. Bueno, entonces aquí ya señalé la hoja obturadora, ¿verdad? Que es una pantalla la que estoy señalando ahí. Todo el obturador tiene pantallas y ventanas, como decíamos. Ahora, el 2, que es acá, esta base es la placa de soporte, dice es como la portasensor, ¿va? En este caso no porta un sensor óptico, sino porta un sensor de efecto Hall. Entonces tenemos aquí, y el 3 es el imán permanente, de este lado está el imán permanente. Y el 4 es este que aquí tenemos la conexión eléctrica, o sea que como lleva un chip Hall que tiene 3 patas, entonces ese lleva una conexión eléctrica que un poquito adelante vamos a platicar de ella, ¿no? Entonces 4 y 5, ese es el chip Hall, ¿verdad? El chip de efecto Hall. Entonces, en esta parte de acá, vamos a hacerlo con, no sé, vamos a hacer con este color. Aquí, en este espacio que ven acá, aquí donde estoy dejando la flecha, ahí pasan las pantallas cuando este obturador está girando, como les decía. Entonces, pasa la pantalla, pasa la ventana, pasa otra pantalla, pasa la ventana con respecto el eje del distribuidor está girando. Si el eje del distribuidor gira, entonces gira el obturador, ¿no? Que es el que viene a reemplazar al reluctor, como hablábamos, y ahí entre el chip Hall y el imán pasa pantalla, pasa ventana, pasa pantalla, pasa ventana. Ok, ahora tenemos el 6, que es la conexión de alimentación, ¿sí? Tenemos el 7, que es el eje del distribuidor, el 8, que es la placa de avance. ¿Por qué? Quiero a alguien ahí, porque yo sé que tengo alumnos bien atentos y que me digan esto. Solo para que lo capten así bien rápido, hay esta situación de este sensor de efecto Hall. Imagínense, traigan a la mente suya ahorita en este momento el diagrama de un sistema de encendido inductivo. Tráiganlo así como lo vimos ayer, porque fue ayer. Ya lo tenemos. Quítele el sensor inductivo y póngale uno de efecto Hall. Todo el diagrama prácticamente es lo mismo, porque es un sistema de encendido. Lo único que ahora estamos reemplazando
un sensor inductivo por uno de efecto Hall. Ahora, ahorita que estoy señalando este número 8, que es la placa de avance, ¿qué nos hace pensar eso? Y les voy a dar otra pista. Si aquí esto es una placa de avance, solo la palabra avance nos dice una cosa. Y luego miren esto. Esto nos dice otra cosa. ¿Qué es? Avance centrífugo. Avance centrífugo. ¿Y el otro? El que señalé ahorita. Por vacío. Vacío. Así. ¿Qué tipo de sistema de inyección tiene este carro que llevaría este distribuidor que tenemos acá? Monopunto. Carburador. Ah, ¿qué? Douglas. Hola. Así es. O sea, que como en el caso que vimos ayer, que un sensor inductivo puede estar montado en un sistema que todavía usa carburador, como en uno que ya es inyección controlada electrónicamente. Ahorita con este distribuidor puedo notar que es un sistema de encendido electrónico, o sea, va a llevar un módulo electrónico, pero no nos está diciendo que necesariamente ya es una inyección controlada Inyectado. electrónicamente, porque tiene avance de centrífugo y tiene avance de vacío. ¿Ah? ¿Cómo lo sabemos? Si no tuviera ese avance de vacío y el centrífugo, hay una computadora que gobierna el módulo de encendido. ¿Sí o no? ¿Están conmigo o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de comentar? Sí. Sí. Entonces, eso me dice que sí entendimos bastante bien la teoría que vimos ayer con respecto a inductivo. ¿Va? Y por último, el cuerpo del distribuidor. Y aquí arribita tenemos al rotor. Bueno, excelente. Todavía no hemos entendido todo, ¿verdad? No, eso no es que ya esté todo dicho de sistema de efecto Hall, pero ya vamos ahí conociendo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Para funcionar un sensor de efecto Hall necesita un voltaje de alimentación para el chip Hall, masa para todo el sistema y un voltaje de referencia, el cual es proporcionado por el módulo de ignición o la EQ directamente. Sistema de efecto Hall controlado por la EQ. Bueno, saben que antes de que pasemos a esta parte, les voy a mostrar aquí mi pizarra y voy a explicarles cómo es esto. Y antes de anotar, pregunto. El sensor inductivo, regresando a lo de la clase de ayer, ¿necesita alimentación para funcionar? Sí, profe, porque es un embobinado. Ever contestó. No. No, Sí. no, Él crea su propia magnetismo. Sí, crea su propia energía. porque es un sensor generador de corriente alterna. ¿Estamos de ver o no? Sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó que dijo que sí necesitaba alimentación? Estaba en otro. Dice en el texto, si ven mi pantalla ahorita, ¿va? Estoy dibujando el chip Hall. ¿Sí? El sensor de efecto Hall. Un sensor de efecto Hall para funcionar necesita 12 voltios en una de las líneas. Necesita 5 voltios de referencia. Y necesita tierra.
En este caso, puede ser tierra controlada o puede ser tierra. Quiero que me digan si entienden estas dos diferencias. Sí. Entonces, ¿qué es una tierra y qué es una tierra controlada? Una tierra sería normal, o sea, Tierra chasis física, o carcaso. chasis. Ajá. Ajá. Y la otra puede ser ya suministrada por un módulo o por la compu. Calidad. Ahí estamos muy bien. Exacto. Entonces, esa tierra puede ser controlada por la ECU, por la computadora, o puede ser tierra a chasis. ¿Va? Los 12 voltios, ¿de dónde vienen? Batería. No. Ignición. Cuando usted gira la llave a ON, entonces le envía 12 voltios. O sea que en este punto diríamos que el sensor de efecto Hall recibe 12 voltios. Y estos 5 voltios de referencia también los recibe. Y también recibe esta tierra. Lo único que estos 5 voltios de referencia pueden ser provenientes de la ECO o Del módulo. el módulo de encendido. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el chip de efecto Hall? El sensor de efecto Hall, ¿qué es lo que hace? Si yo dibujo acá, vamos a pensar que aquí, ahí no sé por qué ese color, no quiero. Entonces, vamos a pensar que aquí tenemos una pantalla de osciloscopio. ¿Eh? Si medimos en este caso, medimos esta línea, que es la del voltaje de referencia, lo que hace el sensor de efecto Hall cada vez que pasa una pantalla, una ventana, una pantalla, una ventana, eso de la pantalla y la ventana en el sensor de efecto Hall ya más o menos me lo van captando. Sí. Excelente. Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se vería esto reflejado en un osciloscopio? Entonces, lo que se vería, voy a tratar de hacerlo lo más recto posible a ustedes, porque entonces lo que se vería es que la señal del sensor de efecto Hall se vería, ay, yo no quería ese color, se vería así, ¿no? Ustedes digan que es cuadrado. ¿Qué tipo de onda de señal es esa? Digital. Exacto. ¿Qué pasaba con el sensor inductivo, con la comunicación entre el sensor inductivo y el módulo de ignición? La corriente alterna. Corriente alterna, que es la que enviaba o envía un sensor inductivo al módulo, ¿va? ¿Y qué tenía que hacer el módulo? Convertir la corriente Digital. Digital. A una señal digital. Miren, con este sensor de efecto Hall, hablan el mismo idioma. Hacíamos un ejemplo entre español e inglés, ¿va? ¿Se recuerdan? Entonces, el módulo habla digital y este sensor se comunica de manera digital, ¿sí? Entonces, la señal ya es digital. Sigo porque como que se me están durmiendo. Bueno, entonces acá hay una posición y aquí hay otra posición.
en esta parte, voy a poner con otro color también, aquí es una cosa en comunicación digital y aquí es otra. ¿Cómo así? Aquí es on y aquí es off. ¿Sí? La onda arriba, encendido. La onda abajo, apagado. La señal cuadrada digital. Arriba, abajo. ¿Y qué me dice aquí? Cuando está arriba, me dice ventana. Y cuando está aquí abajo, me dice pantalla. Aquí, Ya. Ujú. 0 voltios. On es 5 voltios, off es 0 voltios, on es 5 voltios, off es 0 voltios, on, ventana, o sea que no hay una pantalla que está estorbando Pantalla. el imán y el sensor. ¿Sí se entiende eso? Ujú. Y cuando pasa la pantalla, cae el voltaje a 0. Sí. Así es. ¿Se entendió esto? Esto es Sí. una inspiración, es ahorita que se los enseñé así y todo. Tómenle captura o no sé si están con su cuadernito como les aconsejé la otra vez. Ahí está explicado ya. ¿Puedo borrarlo? Con los dos. Sí. 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 Excelente. Me llegan. Bueno, voy a dejar de compartir esto y voy a seguir compartiendo la diapositiva. Ya vamos dentro ustedes. Ahorita van a ver que vamos a terminar de aterrizar este tema con respecto al sensor, ¿verdad? Bueno. Entonces decíamos que para funcionar un sensor de efecto Hall necesita un voltaje de alimentación, ya lo vimos. Para el chip Hall, masa para todo el sistema y un voltaje de referencia al cual es proporcionado por el módulo o la eco. El sistema de Hall también puede ser controlado por la eco. Al momento de entrar a una ventana en el espacio del aire, el campo magnético actúa sobre el chip Hall, que es lo que ya les expliqué, el voltaje de referencia se aterriza, o sea, cae a 0, o a masa. El módulo de encendido o la ECU desconectan el primario de la bobina de encendido y se produce la chispa de alta tensión. O sea, esta parte, lo primero que habla este texto es como lo que vimos en el sistema de encendido inductivo. Por eso les digo que si aprendieron bien el convencional, de ahí parte todo. Y entendieron cómo funciona un inductivo, ya es más fácil venir y explicar un Hall, porque prácticamente lo que cambia es el sensor, porque en el inductivo vimos que hay sensores inductivos que van al módulo y el módulo actúa, pero hay también casos en el que el inductivo va hacia la compu y entonces la compu le ordena al módulo, ¿se recuerdan? Entonces en este caso el sistema de efecto Hall también puede ser que no vaya al módulo de ignición, sino vaya a la compu y en la compu controle al módulo de encendido. Lo otro que nos está diciendo este texto es que el voltaje de referencia es aterrizado, el de 5 voltios, cae a 0 o a masa. Entonces, en el módulo de encendido o la eco, ya sea cuál de los 12 sea el que esté teniendo la señal del sensor de efecto Hall, desconecta el primario de la bobina de encendido. ¿Cuándo? Cuando cae a 0 y se produce la chispa de alta tensión. Es decir, que durante está pasando en la pantalla, en este caso dice que el módulo de encendido desconecta cuando es aterrizado, es cuando está la pantalla. Entonces, cuando la pantalla está en el chip Hall, en ese momento se desconecta el primario de la bobina y se produce la chispa. Cuando está la pantalla, cuando está la ventana, está cargando la bobina de encendido. O sea que cuando hay ventana, carga el primario, está pasando negativo, está alimentando. Cuando pasa la pantalla, cae a 0 el voltaje del chip de efecto Hall y entonces
salta la chispa en el secundario de bobina. ¿Se captó? Sí. 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 Aquí tenemos la conexión. Entonces, como podemos observar acá, tenemos el sensor de efecto Hall, que en este caso iría dentro de nuestro distribuidor. Para alguien que llegue a ver este video y tenga algo de conocimiento, dirá, ah, pero no solo en los distribuidores, es correcto. Puede ir ubicado en el engrane, en la polea del cigüeñal o en el block, qué sé yo. Incluso hay sensores de efecto Hall para velocidad de ruedas, etcétera, pero ahorita estamos hablando de encendido de efecto Hall en el distribuidor. Entonces aquí tenemos el sensor de efecto Hall, ¿sí? Tenemos aquí el módulo de encendido y tenemos la eco y tenemos nuestra bobina. Entonces, ¿qué entiendo yo con este diagrama? Que en este caso, el sensor de efecto Hall se comunica con el módulo de encendido, ¿va? Si se dan cuenta acá, el módulo de encendido le está mandando aquí un voltaje de referencia. ¿De cuánto es? 5 voltios. Es que hace el 5 sensor de voltios. efecto Hall. Eso. Los 5 voltios que le está mandando los aterriza por medio de la pantalla, ¿va? Porque pasa la pantalla y las ventanas del obturador. Entonces, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Y esa señal digital, esa aterrizada que se provoca en el sensor de efecto Hall, la lee el módulo de encendido. En este caso, este módulo de encendido le informa a la computadora de lo que el sensor le está enviando o está haciendo, digamos, en este caso. Y entonces ya viene la EQ, también por este lado viene y decide el adelanto, el atraso del tiempo, la activación de la tierra para que entonces se alimente negativo, ¿qué? La bobina de encendido. Se va a cortar y nos metemos nuevamente, por favor. Tomar foto. Ya. ¿Ya le tomaron captura o algo? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí se entendió este esquema? Sí. Ok. Sí. Excelente. Muy parecido al inductivo, ¿va?